Bien, en este video vamos a revisar lo que son las mejores prácticas en visualización. Vamos a ver casos típicos o errores comunes que hemos visto en presentaciones eh, de tipo académico, incluso corporativas, y pues que nos llevan a cometer pues errores que no ayudan pues a difundir más claramente la información sobre todo eso. Vemos, por ejemplo, dashboard de este tipo, donde tienen mucha información que no termina siendo del todo clara. Y utilizando unas mejores prácticas, pues podemos llegar a tener una forma de visualizar la información un poco más limpia, más organizada y, y que pues a a la persona le va a ser mucho más fácil entender la información. Bien, entonces dentro de las primeras prácticas iniciales tenemos lo que primero debemos conocer es como el objetivo de la visualización. Si queremos monitorear, si queremos descubrir, rastrear, predecir, probar, qué es lo que queremos dar a conocer con esa visualización de datos que queremos encontrar. En ese primer punto, pues dentro de esos objetivos, pues conocer la audiencia. Eh, ¿Es un informe de tipo directivo o es un informe de tipo académico o es alguna de las diferentes áreas de la organización? Entonces, pues claramente conocer la audiencia es clave para esto. También fijar el tamaño del lienzo del área que disponemos para visualizar, para sacar el máximo provecho eh, de, del área. También unos principios generales básicos de lecturabilidad. Entonces, manejar información de izquierda a derecha, eh, una relación y proximidad entre los datos, entre las diferentes fuentes, el orden, la alineación, entonces que tengamos simetría en los diferentes gráficos, pues nos ayuda a tener una mejor información. También las proporciones, tenemos las proporciones más comunes que son 4:3, que es una ubicación de tipo vertical, o 16:9, que es como el formato HD. Y con estas proporciones pues guardamos mucho mejor simetría en la diferente información. Si se extiende con la explicación, digamos que cada gráfico debe ser lo suficientemente claro para, para poderse explicar por sí solo. Pero si llegara el caso de que no es suficientemente claro, pues podemos agregar unos cuadros de texto para mejorar la lectura. Y finalmente, pues un uso adecuado de color. Entonces vamos a ir profundizando como en cada uno de estos puntos sobre ejemplos claros para que ustedes puedan ver de qué les estamos hablando. Como ejercicio, pues incluso pues vamos a ir mostrando ejemplos. Ustedes pueden pausar el video, ir revisando uno a uno lo que ustedes ven, lo que ustedes analizan, y con eso pues van a poder confrontar contra la orientación que les vamos a dar de cada uno de los ejemplos. Entonces vamos a iniciar. Este es un tipo de gráfico donde simplemente graficamos la cantidad de lugares culturales por ciudad en España. Vemos un gráfico, no sé si le es suficientemente llamativo o claro la información. Entonces pudiera ser que no, pudiera ser que básicamente este es un cuadro que no puede ser, no es el más adecuado para mostrar esa información. Podríamos utilizar un diagrama de barras horizontales donde podamos ver de una manera más limpia lo que corresponde a la ciudad y el número de lugares que se orientan. Entonces vemos que un tipo de gráfico pues no es adecuado. Entonces la elección del gráfico también es muy importante. De esto ya tuvimos un primer video donde pues vimos que según lo que quisiéramos mostrar pues podemos ver si queremos mostrar relación entre componentes, si queremos mostrar una comparación, si queremos mostrar composición o si queremos mostrar distribución. Existen un determinado número de gráficos que nos pueden ayudar a mostrar eso. Entonces nos podemos remitir a ese video.
En este gráfico pues tenemos diferentes situaciones de importancia, como si usted aprueba o desaprueba o no está seguro sobre temas como economía, política extranjera, inmigración, conflicto Israel-Palestina, relaciones con Rusia. Si esta es la mejor manera de mostrar este tipo de gráfico, entonces piénsalo y podemos ver que posiblemente no. Vemos que esto está como en un porcentaje. Podría serme más adecuado tener un diagrama tipo pie con cada uno de los temas. Entonces, escogiendo uno, entonces digamos que la economía, el 54% desaprueba, el 40% aprueba, y aquí tendríamos un 6% que no sabe. Y este gráfico nos da una visual mucho más clara que un diagrama de barras vertical en porcentaje. Entonces puede ser una mejor práctica así. Tenemos este otro gráfico. Aquí pues vemos tal vez como unas líneas de tendencia. Eh, pero pues el umbral aquí es demasiado corto. Entonces no sabríamos. Parecería una tendencia positiva, pero no es suficientemente claro. Entonces vemos que este gráfico podría no ser tan adecuado, o no necesariamente el gráfico, sino la proporción en la que está el rango de lectura. Entonces aquí la sugerencia pues es utilizar una escala adecuada en el eje Y para este tipo de gráfico puntualmente, en donde si rankeamos desde 450 a 500, pues es como hacerle un zoom a la gráfica, y ahí sí podemos ver unos picos. Podría ser esto años 2010, 2011, 2012, 2013, 14 y 15, y vemos qué pasó con la tendencia. Una tendencia que aquí cae hacia el año tal vez mediados de 2013 y vuelve y sube fuertemente hacia 2014 y se mantiene. Entonces vemos que este gráfico es mucho más adecuado, así que digamos de una manera pues más plana, o teniendo como punto de partida 0 en el eje Y. Este otro gráfico tenemos dos gráficos mezclados de dos ejes. Pues tenemos en el costado derecho una escala de 0 a 500, y aquí tenemos una escala de 0 a 2000 a 12000. Y no sé qué les parece, no sé si es clara esta información. El, puede ser el consumo de manzanas o ventas de manzanas y naranjas. Entonces tómate unos minutos, se analiza, y pues finalmente lo que podemos ver es que no es el gráfico más atractivo, y esto puede generar es una confusión de ejes. Entonces lo que podemos eh, realizar como buena práctica es no mezclar gráficos que tienen escalas diferentes. Entonces si las naranjas tienen una escala de 0 a 12000, pues dejar las naranjas en una sola escala y las naranjas de 0 a 500 en otra solo, para poder pues ver más clara la información. En esta siguiente gráfica tenemos pues una sobrecarga de colores. Vemos muchas gráficas con pendientes negativas. Entonces aquí podría ser varias cosas, o podría ser que nosotros tengamos una visualización, por ejemplo, de una línea promedio, que podría ser, dependiendo del interés que tengamos en mostrar, o la otra manera podría ser una gráfica, o sea, las 9 gráficas, cada una gráfica de manera independiente para poderlas analizar. Pero claramente una gráfica o 9 gráficas que estén una sobrepuesta de la otra, pues no nos va a ser útil ni nos va a dar una información que sea pues valiosa de analizar. Ahí pues claramente se nos va a perder la audiencia. Bien, tenemos este otro ejemplo donde no sé qué podemos analizar aquí. Esto por ejemplo son los países de Europa. Aquí tenemos eh, España, Alemania, Francia, Italia. Y pues vemos diferentes escalas, ¿no? Esto está en una escala logarítmica. Entonces, no sé qué opinan de esos datos. No sé si son suficientemente claros.
Entonces no siempre es una buena práctica utilizar escalas logarítmicas, eh, precisamente porque los datos se pueden distorsionar. Entonces si vemos es una escala ya normal, vemos que esto está sobre, en España está sobre los 3.000 casos, muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas. Y el siguiente país pues está algo así como alrededor del 750. Y aquí la diferencia que veíamos es muy poca. Y pues realmente viéndolo en una escala normal pues es más adecuado. Entonces utilizar las escalas adecuadas, sobre todo en este tipo de gráficas de barras, pues también es muy importante. Ahora tenemos esta gráfica. Esta gráfica que podemos analizar aquí. A ver, ustedes que ven, escriban en la caja de comentarios sobre cada una de las gráficas a ver qué pueden observar. Pero a simple vista, pues los rangos sí se ven un poco distanciados, por ejemplo, entre el A y el D. Entonces, la recomendación aquí es que en los diagramas de barras utilicemos siempre la escala en cero. La escala en cero nos permite tener una mejor visual del comparativo de datos. Si vemos realmente la diferencia entre A y D, no es tanta como se ve en este gráfico que tiene como una versión ampliada, un zoom a partir de esta parte. Como mala práctica lo vemos muy comúnmente, por ejemplo, en encuestas políticas, eh, sin meternos en un tema político, pero sí vemos a veces que utilizan las campañas para mostrar un candidato como más fuerte o con un mayor rango de votos que un tercer o cuarto candidato. Pero escalando de manera correcta el gráfico, pues vemos que las diferencias no son tantas como en este caso. Ahora vemos este gráfico de barras verticales. Arranca en cero, muy bien, como acabamos de ver. Pero no sé qué problema encuentran ustedes aquí, a ver qué opinan, qué encuentran. Yo diría que estos textos inclinados, si son muy largos, podrían ser un problema. Y si son muchos, pues aún podría ser un problema más complejo. Entonces, estos diagramas de barra vertical, cuando tienen textos muy largos, es mejor utilizarlos de manera horizontal. Con eso no nos importa mucho la longitud y el gráfico va a mantener su integridad de una manera pues mucho más clara. Bien, ahora tenemos este mismo gráfico de barras en horizontal, pero no sé qué otro inconveniente ustedes ven. Entonces, pues analizándolo bien, pues para mí no es muy claro como el orden de los elementos. Es muy común que estos gráficos se organicen, por ejemplo, de forma alfabética. eh, y puede ser que esa no sea la mejor manera. En este caso, pues está de manera aleatoria, entonces sí hay un problema de lecturabilidad porque eh, Kiev, que es el que tiene la mayor cantidad de información, está como en el sexto lugar. Entonces lo siguiente que debemos hacer es como Kharkiv, que está en el segundo lugar. Entonces ese movimiento de los ojos desgasta y no permite ver muy claramente la información. Entonces allí que debemos evitar como la aleatoriedad de la información, y lo que debemos hacer es organizarlos de una manera descendente de la información, cosa que sea muy rápidamente identificar quiénes son los tres primeros o los dos primeros que tienen el mayor volumen de información y cuáles son los más rezagados. Ahora tenemos este otro gráfico. Este lo utilizamos mucho para cifras, ventas por semestre. Este, por ejemplo, es del total de usuarios, ventas, inventarios.
Entonces las personas les gusta eh, sobrecargar los diagramas, es lo que podemos ver aquí. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos 3D en las barras, tenemos sombras, tenemos negrillas en los ejes, em, le colocan cebras, tenemos líneas tanto en los ejes, en el eje Y y en el eje X, entonces líneas secundarias que pueden distraer, o sea, si el gráfico es a un año, esto ya se puede volver muy pesado para el observador, pues tratar de analizar la información. Entonces la recomendación es hacer lo más limpio posible el gráfico. Entonces aquí vemos que solamente tenemos unas líneas de identificación en el eje Y para hacer como un punto de corte. Quitamos sombras, quitamos negrillas, quitamos todo y es un gráfico más limpio y mucho más entendible para el usuario. Este puede ser también, puede ser un gráfico de ventas de cada uno de los meses. Entonces tenemos unos valores en verde que son positivos y unos valores en rojo que son negativos. Pero pues parecería estar como con la misma proporción. O sea, para el espectador no podría ser muy claro qué tenemos aquí visualmente en este gráfico. Entonces es un tema que debemos evitar y es colocar esos positivos y esos negativos. Entonces tenemos varias maneras de hacer estos gráficos que tienen información positiva y negativa. Puede ser el mismo gráfico, pero gráfico de barras en horizontal, pero como si trazáramos un eje aquí en este punto y nos permite visualizar de mejor manera los negativos en rojo y los positivos en verde. También podríamos ver esa misma información en un gráfico de tipo vertical, donde quizás estos sean unos primer semestre, segundo, primer cuarto, segundo cuarto, tercer y cuarto trimestre del año, y en cada uno las ventas positivas y aquí las ventas negativas. Entonces también es otra manera de verlo. Y una última manera de verlo es en un gráfico de puntos por dispersión, donde tenemos, por ejemplo, por años, si es el año en el 2018, 19 y 20, ventas positivas, y a partir del finalizando el 20, 21, 22 y 23, negativas. Entonces depende de la naturaleza de la información, pues puedo mostrarle de una manera más limpia al espectador esta misma información cuando tenemos de manera simultánea valores positivos y negativos. Ahora tenemos este gráfico. Este gráfico pues es un diagrama tipo pie, donde tenemos algo así como 8, 10 slides, 10 segmentos. Y esto pues a nivel de información pues no nos representa mucho. Una buena práctica que podríamos tener en cuenta es limitar el número de porciones desplegadas en el pie. Entonces todo este grupo que tenemos aquí lo podemos agrupar en una cifra que se llame otros, y para este caso por ejemplo equivale al 12.3%. Y con eso pues podemos ver los segmentos de una manera más clara, y esto pues de pronto no distrae al espectador, y al ser valores tan pequeños pues resulta siendo información pues no muy relevante. Sobre estos mismos diagramas de pie pues tenemos este tipo de porcentajes o de etiquetas sobre el texto. No es una buena práctica que esas etiquetas estén ahí, porque pues sobrecarga el gráfico. ¿Qué es lo recomendable? Pues
tener todas las etiquetas, porcentajes, todo por fuera del texto. Con eso, pues visualmente es mucho mejor pues para visualizarlo. También, ¿qué podemos tener? Aquí pues no tenemos etiquetas, no tenemos, digamos, las recomendaciones no tener mucho más de entre 5 y 7 porciones y el resto mandarlo a otros, pero tenemos un problema de que no sabemos cómo hacia dónde partir. Entonces, este es la porción más grande, pero después saltamos a este, pero después saltamos a este. Y ahora nos toca dividir si estamos entre estos tres gamas de verdes. Entonces, eso no es una buena práctica, que la información no esté organizada. Ahí la recomendación es que tengamos una organización en el sentido horario de la información. Entonces el segmento más grande, el segundo más grande, y antihorario el siguiente segmento. Entonces con eso, en estos tres segmentos ya fácilmente podríamos tener un 70% de la información, un, una traza de información muy grande aquí. Entonces, si es lo más relevante que debemos destacar, pues lo tenemos aquí en esta primera golpe de vista que tenemos en el pie. Entonces es mucho mejor representarlo de esta manera. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el uso de los colores según la naturaleza del dato. Entonces, estos se pueden dividir de tres maneras, el uso de los colores, sobre todo por ejemplo en mapas. Entonces, ¿dónde tenemos? Por ejemplo, de tipo cualitativo, donde tenemos, aquí nos estamos dividiendo en 8 categorías diferentes, 8 categorías con un color diferente, y pues se señala sobre el país pues cada una de esas categorías que se quieren mencionar, y es un tipo de medición donde pues claramente tengo una segmentación en 8 categorías diferentes. Tengo la secuencial. Entonces la secuencial, para este caso, es el total de la población de Estados Unidos, donde tengo mayor población en las zonas más oscuras y menos población en las zonas más claras. Entonces vemos que estos estados pues tienen mucha menor población que estos estados como California, como Florida. Entonces vemos que allí la concentración es más fuerte. Entonces aquí lo que podemos hacer es, con una adecuada selección del hue, del brillo, de la saturación, pues podemos hacer como un degradé y nos permite pintar sobre los mapas pues de una mejor manera. Si lo que quiero visualizar es una información divergente, entonces marcar diferencias muy claras o tendencias muy marcadas, entonces lo que tengo que hacer son irme a una gama más oscura o más fría en los colores positivos, y en tonos más cálidos en el otro extremo del espectro, para este caso los negativos. Entonces aquí queremos ver, por ejemplo, los cambios de población de los Estados Unidos. Entonces hay fuertes cambios en estos estados y menos cambios en los estados más rojizos, más naranjas. Entonces, pues claramente ahí me permite tener una visualización de la información eso. Y el uso de los colores pues también aplica para los pie, sobre todo donde debemos tener en cuenta las mismas características: mayor brillo, mayor saturación, para que la paleta de colores no estén, por ejemplo, sobre la misma gama del rojo, la misma gama del azul o del verde, que eso en determinado momento puede tener algún problema de visualización al no poder distinguir tan claramente los contrastes de los colores. Entonces sí es una buena práctica. Eh, bueno, estas eran algunos de los ejemplos más comunes de buenas prácticas. Espero que los pongan en práctica para sus presentaciones corporativas, educativas, y pues claramente pues esto les va a ayudar a llevar mejor el mensaje, a presentar de mejor manera la información que ustedes
quieren llevarle al auditorio. Si tienen dudas, comentarios, pues comenta, suscríbete y nos veremos en un próximo video. Gracias.